Dios, los que se humillan reconociendo que necesitan a Dios. Esos son los hombres y mujeres valientes, los que se humillan, amén, y lloran en su presencia. Los que reconocen que no son perfectos y que vienen a la iglesia no porque nos creamos santos, sino porque somos tan pecadores que necesitamos a Dios. Amén. Aleluya. Quiero así, mi hermano, que cierre sus ojos así como está. Vamos a poner la palabra en las manos de Dios. Bendito Dios, cómo no adorarte, Señor, cómo no exaltarte, cómo no bendecirte. No es casualidad, Señor, que ninguna de estas almas esté en este lugar, en esta tu casa, Señor. Bienaventurados son los que están en este lugar, porque la presencia de Dios está aquí, porque Dios va a hablar a nuestras vidas, porque el Señor nos ha ministrado por medio de la alabanza, por medio de los cantos, por medio de tantas cosas. Dios nos habla y nos dice: entrégame tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Mira que yo he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. El Señor te trajo hoy para hablar a tu vida. Así que, mi hermano, atiende a la voz de Dios. Si es la primera vez que nos visitas, no es casualidad. Deja que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Deja que Él quebrante ese corazón endurecido. Deja que Él te abrace con su amor, con su presencia, porque Él tiene grandes planes contigo. Gracias, Señor, por tu palabra, la pongo en tus manos. Gracias, Señor, por el privilegio que me das en esta tarde de traer tu palabra. Dame de tu gracia, de tu sabiduría, Señor, para que sea tu Espíritu Santo a través de esta sierva, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Porque su misericordia hoy se renovó. Ay, pastora, es que todos los días peco, todos los días le fallo a Dios, todos los días sus misericordias son nuevas. Y mientras tengas vida, tú puedes venir a Dios. Amén. Él ya todo lo sabe. Con Dios no tienes que ponerte una máscara. Él ya conoce tu corazón, Él ya sabe todas las cosas. Amén. Le doy la bienvenida a cada una de las personas que nos visitan en este día. Amén. A los hijos de nuestra hermana Leti y Wisho que están aquí. A cada uno de ustedes, a Lucy que está una vez más aquí con su pequeña y una amiguita de ella. Cada uno de ustedes, los hermanos y la cuñada de Brenda, de Patti, por ahí. Cada uno de ustedes son bienvenidos. Por allá no me acuerdo de su nombre, ¿verdad? Pero muchos que no los veía, pero bienvenidos, hermanos de Venezuela. Amén. Aleluya. Aleluya. Alábele porque Él vive. Déjeme, vengo aquí rápidamente, mi hermano, a la palabra. Aquí está. ¿A cuánto le gustan las historias de amor? Pero sonría, mi hermano, que Cristo vive. ¿A cuánto le gustan las historias de amor? ¿Cuántos eran de noveleros? ¿Cuántos miraron la película? ¿Han mirado la película de La Bella y la Bestia? Pues esta historia me figura un poquito así, ¿verdad? Como esta pareja tan dispareja, este matrimonio, mi hermano, tan disparejo, así como La Bella y la Bestia. Eran así como que el agua y el aceite. Nada que ver, mi hermano. Pero en ese tiempo, desgraciadamente, no todos se casaban por amor. Ya eran matrimonios, mi hermano, pues que sus padres arreglaban y pues ya no les quedaba de otra más que casarse con la bestia. La bella con la bestia, o a veces al revés también, ¿verdad que sí? Una de las parejas más dispares de la Biblia. Desiguales, diferentes. Los dos eran sin duda espiritualmente incompatibles. A lo mejor aquí algunos nos vamos a identificar o se van a identificar, pero usted tome la palabra como de parte de Dios, amén, ¿sí? Porque Dios va a hablar a su vida, amén. Y bueno, en el caso de esta pareja, mi hermano, la mujer, aparte de apariencia hermosa, era sabia y de buen entendimiento. ¿Cuántas mujeres así hay hoy aquí? Sabia y de buen entendimiento. A diferencia de su esposo, que era duro, perverso,
de malas obras y pa' colmo, necio e insensato. Y yo no quiero voltear para ningún lado. Necio e insensato. Qué pareja tan dispareja, ¿verdad? ¿Sí? Pero también puede ser al revés, mi hermano. Así que aquí la palabra, mi hermano, es para todos. Y en el área que Dios nos hable, pues hay que hacerle caso a Dios y ponernos las pilas, ¿verdad? ¿De quién estamos hablando? A ver. Una pareja de la Biblia, bien dispareja. Abigail, así se llama mi hija. Abigail y el tremendo Nabal. ¿Cuántos han escuchado esta historia? Qué bueno, que va a ser su primera vez. Fíjese que meditando en esta historia, Lucy, nunca había predicado de este pasaje de la Escritura. Creo que nomás en un devocional que grabé. A ver, cierra un poquito sus ojos, todos con sus ojos cerrados. Levante la mano. ¿Quién nunca ha escuchado esta historia de Abigail y Nabal? Bueno, ahora sí, baje su mano. Aleluya. Pues fíjese que Abigail significa el deleite del padre, la alegría de papá. Mientras que el nombre del esposo de Abigail, llamado Nabal, significa necio e insensato. Pero yo sé que en esta tarde esos no vinieron, hermano. Vinieron puros hombres sabios en este día. Esta palabra es para los que no vinieron. Se la platica por favor a los que no vinieron. Ha de ser para ellos nomás, ¿verdad? Aleluya. Ya como que la sonrisa se le fue y las hermanas bien contentas, ¿verdad? Aleluya. Quiero que vaya conmigo a Primera de Samuel. Alábele porque Él vive. El tiempo aquí se va demasiado recio. Primero de Samuel, capítulo 25, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el 42. Amén. Y Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Mi hermano, Él es tan bueno que nos da la oportunidad. Él está dando la oportunidad a usted, hermano, de que si usted se va a identificar con ese hombre perverso llamado Nabal, hoy en este día usted se arrepienta de todos sus pecados. Primera de Samuel, iglesia, capítulo 25. Hoy Dios le está dando la oportunidad a usted, mujer, porque tal vez, hermano, ya se le perdió Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25, hermano. Alábele porque Él vive. Amén. Amén. Aleluya. Estamos ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Versículo 2. Y en Maón había ¿quién? Un hombre que tenía una hacienda en Carmel, el cual era, diga conmigo, muy rico. Muy rico. Y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba ¿cómo? Nabal. Y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal, ¿qué hacía? Esquilaba sus ovejas. Vamos a detenernos un poquito ahí. Nos quedamos para avanzar en el versículo 5. Vemos aquí una mujer sabia, de hermoso parecer, y no hay que investigar mucho, la misma palabra lo dice. ¿Quién era Nabal? ¿Cómo era Nabal? Un hombre duro, un hombre de malas obras, un hombre perverso. Amén. Y dice que Nabal era muy rico, y ahí nos describe todo lo que tenía, ¿verdad? ¿Y qué hacía David en el desierto? ¿Qué hacía David en el desierto? Vamos a leer el versículo 5.
Entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre. David estaba por ahí en el desierto y manda a estos jóvenes a Nabal con un mensaje muy importante y le dice, versículo 6: decirle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo este tiempo en que han estado en Carmel. Era un tiempo de prosperidad, era un tiempo de abundancia, y aparte este hombre pues era muy rico, ¿verdad? Y en el versículo 8 dice: pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a tu mano a tus siervos y a tu hijo David. David solamente estaba pidiendo un poco de provisión para él y para sus hombres, ¿verdad que sí? ¿Qué estaba haciendo David en el desierto? ¿Por qué David le tiene que mandar a pedir a Nabal? Y déjeme le digo que un capítulo antes dice la palabra que David se quedó en el desierto en lugares fuertes, porque Saúl lo buscaba todos los días para matarlo, pero dice la palabra que Dios no lo entregó en su mano. Y ahí estaba David en el desierto, siendo perseguido por Saúl, el rey Saúl. ¿Por qué? Porque le tenía celos y le tenía envidia a David. Y David tenía que huir, porque David no quería levantar su mano contra Saúl. Amén. Y ahí estaba David. Pero déjeme le digo, mi hermano, David no estaba solo. Estaba acompañado de ¿cuántos hombres usted cree? 400 hombres. David no estaba solo, estaba acompañado de 400 hombres. Y quiere ver, mi hermano, lo que le contestó Nabal a David después de este mensaje. David, mi hermano, fue muy, ¿cuál es la palabra? Muy amable. Le mandó pedir de una manera muy amable, ¿verdad que sí? No le exigió nada, no le ordenó, no lo amenazó. Le mandó pedir provisión de una manera muy amable, diciéndole: y estoy en el desierto con tus pastores, los hemos cuidado. Los hemos cuidado. Y David pensó: este es el tiempo de abundancia, y mandó pedir a Nabal. Versículo 9. Cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas las palabras en nombre de David y callaron. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Mentira, que no sabía quién era David. Todo el mundo sabía quién era David. ¿He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Cíñase cada uno su espada. David no estaba solo. David estaba acompañado de 400 hombres que no eran cualquier hombre, eran los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Eran hombres que sabían pelear, eran hombres que sabían matar, que sabían derramar sangre. Pero el insensato de Nabal le niega a David tal provisión.
David le dice a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada, y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 en el bagaje. Aleluya. Pero uno de los criados, diga conmigo, pero. Gracias a Dios por ese pero. Gracias a Dios por ese criado. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha zaherido, los ha humillado, los ha ofendido. Dice la palabra del Señor, Dana, si lo ponemos ahí en los proyectores, quiero que mire ahí que dice Proverbios capítulo 27 versículo 12: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Quiero que lo vea en otra versión. Hay que saber cuándo esconderse y hay que saber cuándo hacer frente, ¿verdad? Mire esa versión: el prudente se anticipa al peligro y toma ¿qué? Precauciones, jóvenes. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. El prudente ve el peligro y lo evita. Y yo le puse, mi hermano, como título, mi hermano, a esta palabra que dice ahí: la sabiduría y la necedad. La sabiduría y la necedad. Ella se está riendo, Dana, porque le puso necesidad, pero usted sabe que es necedad. La sabiduría y la necedad. Como hombres y mujeres de Dios, nos manda a ser sabios, nos manda a ser prudentes. Amén. Y yo quiero que vea, mi hermano, como punto número 1, yo le puse prudencia. ¿Cuántas mujeres y hombres hay aquí prudentes? Dice la palabra, seguimos leyendo en el versículo 15: y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Y en el versículo 17, mi hermano, le dice este siervo a Abigail: ahora pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ¿qué? Ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa, pues él es un hombre tan ¿qué? Tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Reflexiona pues qué vas a hacer. No había tanto tiempo de pensar, no había tanto tiempo de meditar. Abigail sabía que tenía que actuar, o si no, en su casa iba a haber derramamiento de sangre por la insensatez de su esposo, por la maldad del corazón de Nabal, porque era un hombre de malas obras. Era rico, pero era mezquino. Prudencia. Y mire lo que dice ahí: la prudencia hizo a Abigail actuar rápidamente. Mujeres, como mujeres prudentes, tenemos que saber cuándo actuar rápidamente. La prudencia, mi hermano, se define como la capacidad de discernir y distinguir lo que es bueno o malo en cada circunstancia y actuar con consecuencia, siguiendo el bien y evitando el mal. Dice la palabra que el simple todo lo cree, mas el perverso mira bien sus pasos. Amén. Dice en el versículo 18, ¿estamos ahí? Entonces Abigail tomó acción. Tomó luego 200 panes
2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Abigail toma acción. Y como punto número 2, podemos ver a una mujer generosa. ¿Cuántas mujeres generosas hay aquí? Que Dios las ha bendecido y que no acortan su mano al necesitado ni a la obra de Dios para bendecir. Abigail, mi hermano, nos enseña todas estas cualidades: prudencia, generosidad. ¿Qué dice la palabra, mi hermano? Antes de decirle lo que dice, déjeme le digo: generosidad es una cualidad fundamental, una expresión del amor de Dios. Implica dar sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio, sin esperar recompensa. Compartir recursos con los demás y actuar con compasión y desprendimiento. Esa es una mujer generosa. Esa es una de las cualidades, mi hermano, que Dios desea que nosotros tengamos. Dice la palabra en Proverbios 31:20, podemos verlo ahí en las pantallas. Proverbios 11:25. El alma generosa, ¿qué dice? Será prosperada. Y el que saciare también será saciado. Amén. Dice la palabra, mi hermano, en Proverbios, en la mujer virtuosa, que alarga su mano al pobre. En la siguiente imagen, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Y eso fue lo que hizo Abigail. Porque Abigail tenía un corazón generoso. No podemos decir que tenemos un corazón generoso y cuando vemos la necesidad endurecemos el corazón. No. O somos generosas o no lo somos. O somos prudentes o no lo somos. Amén. Sabiduría. Miren lo que acabamos de leer aquí, mi hermano. Y dijo a sus criados, versículo 19: y delante de mí, y os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. ¿Se imagina usted si Nabal se hubiera dado cuenta? Hubiera descubierto a Abigail mientras ella andaba listando todo para llevarle a David y a sus hombres. Porque hay momentos en los que la mujer tiene que actuar, y más cuando tiene un esposo como Nabal. Hay cosas que no le puede ir a decir al esposo. Lo siento, varón, aunque se me enoje, pero si usted es un hombre insensato, si usted es un hombre de malas obras y usted tiene una mujer sabia, ella va a saber cuándo actuar y cuándo callar. La mujer, si Abigail hubiera sido imprudente, hubiera ido a Nabal, no hubiera actuado. Pero el mismo siervo le dijo: mi amo no sabe escuchar a nadie. Y hay veces que la mujer sabia tiene que actuar, aunque su esposo, mi hermano, no se dé cuenta, pero por salvar la misma vida de su esposo, ella tuvo que ser sabia. Ella tuvo que ser prudente. Ella sabía, conocía perfectamente a su esposo, conocía perfectamente a Nabal y sabía que no podía declararle ni una sola palabra. Y no había tiempo que perder. David había resuelto derramar sangre. Y en el punto número 3, Ana, vemos ahí sabiduría. Y dice la palabra en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, la destruya. La mujer sabia tiene que saber cuándo hablar, cuándo callar, qué palabras usar para con su esposo, para con sus hijos. Porque tal vez eres una madre que no tienes un esposo como Nabal, pero tal vez tienes un hijo.
Y Dios nos está dando aquí, mi hermano, las herramientas en su palabra para darnos la victoria. ¿Cuántas batallas perdemos por no ser prudentes, por no ser sabias? Y también el Señor manda a los hombres a que sean sabios con las mujeres. Ahí dice la palabra, dan en primera de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que tus oraciones, varón, no tengan estorbo. Vamos avanzando por aquí, mi hermano. ¿Usted quiere saber en qué terminó la historia? ¿Qué pasó? Vamos a ver ahí, mi hermano, en el versículo 20. Y montando un asno, mi hermano, ahí vemos a Abigail montando un asno, descendió por una parte secreta del monte. Y las mujeres conocemos esas partes secretas que nadie conoce y que sabemos cuándo usarlas. Esas partes secretas, esos como Abigail, mi hermano, que descendió por esa parte secreta del monte. Y he aquí David y sus hombres venían frente a ella. Y le salió al encuentro. Y como punto número 4 yo le puse valentía. ¿Cuántas mujeres valientes hay aquí? Abigail estaba arriesgando lo todo. Estaba arriesgando su propia vida. Abigail no sabía qué iba a pasar cuando se encontrara con David. Sabía por lógica que David estaba bastante enojado por lo que su esposo Nabal había provocado. Había humillado a David, lo había ofendido, había declarado que ni siquiera sabía quién era David. Y Abigail fue una mujer valiente. Dice ahí la palabra que ella salió al encuentro. Y nos dice la palabra en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mujer, lo que tú hagas con el respaldo de Dios y de su palabra, Él te apoya. Dios te respalda cuando tú haces las cosas dirigidas por Él. Si tu esposo es un Nabal o tu hijo es un Nabal, yo no sé. Si tu esposo está siendo insensato, imprudente, Dios te da a ti la sabiduría, la valentía para actuar correctamente. Hasta este momento, Abigail no ha ido con Nabal a reclamarle nada. Ella actuó porque ya no había tiempo que perder. Mientras allá estaba emborrachándose y haciendo banquete de rey. No le redarguyó en lo más mínimo lo que hizo. Y la palabra nos dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo a donde quiera que tú vayas. Y la mujer virtuosa de Proverbios nos dice ahí en la pantalla, Proverbios 31:25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Mujer, fuerza y honor es nuestra vestidura. No es el mejor vestido, no son los mejores zapatos los que nos adornan, no son las mejores joyas. Es, mi hermano, fuerza y honor. Es la sabiduría la que nos adorna, la que nos hermosea. Es la prudencia, es la generosidad la que hace ver hermosa a una mujer. Amén. Y dice la palabra en el versículo 26, abre su boca con sabiduría. La mujer valiente abre también su boca con sabiduría. Amén. Y mire, mi hermano, vemos aquí en el versículo 21. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado. Todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto mal por mal. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, que todo lo que fuere suyo no he de dejar con vida ni un varón, dijo David.
Pero cuando hubo ese encuentro entre David y Abigail, dice el versículo 23, que cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente. Se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra. Y aquí vemos el siguiente punto, mi hermano, que es humildad. Humildad. Y miren, mi hermano, qué sierva de Dios tan humilde, tan generosa, tan sabia. Abigail pudo haber ido con las manos vacías a encontrar a David, pero no fue el temor el que movió a Abigail, sino la fe. Abigail pudo haber ido con las manos vacías, pero aún así ella fue generosa y fue humilde, porque dice que se inclinó a tierra, se postró delante de él, mi hermano. Humildad, mi hermano. Respeto, temor. Humildad es una actitud del corazón que reconoce la dependencia de Dios y las limitaciones propias en lugar de la arrogancia y el orgullo. La humildad no es debilidad, mujeres. Ay, a veces decimos: qué mujer tan sumisa, qué mujer tan humilde. La humildad no es debilidad. La humildad no es: ay, qué humildita anda vestida, qué pobrecita, qué humildita. No. Usted puede ver una mujer bien vestida, mi hermano, con su mejor ropa y tener un corazón humilde. Aún sin embargo, puede haber una mujer, puede haber un varón bien vestido, perdón, al revés, con unas ropas, mi hermano, lo puede ver de una forma vestido, mi hermano, mal, pero tener un corazón orgulloso, un corazón mezquino. Entonces no es la ropa, no es lo que traemos puesto. La humildad es la actitud del corazón. Aleluya. Y vemos ahí, mi hermano, la humildad implica, la humildad, las personas humildes son mansas. Diga conmigo: son mansas, pacientes y tolerantes a los demás. La humildad implica reconocer los propios errores y pecados y buscar la gracia y el perdón de Dios. Mire lo que dice la palabra ahí en Santiago capítulo 4 versículo 6, ya estamos terminando. Dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Mujeres, Dios nos está hablando, varones también, porque esta palabra es para todos. Dios quiere que seamos valientes, que seamos humildes, que seamos sabios, que seamos generosos, que seamos prudentes. Amén. Honra y respeto yo puse como número 6. ¿Por qué puse honra y respeto? Abigail sabía perfectamente quién era David. Abigail lo sabía, mi hermano. Y mire lo que dice en el versículo 24: y se echó a sus pies, hablando de Abigail, y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que no permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, a ese hombre perverso de Nabal. Oiga, qué triste que una mujer tenga que decir: no le quedó de otra. Ni modo que le dijera: ay, mi señor, tengo el esposo más bueno del mundo, es que se equivocó, pero no le haga caso, él no es así. No, mi hermano, qué triste que esta mujer tenga que decirle a David: no le haga caso porque es un hombre perverso, porque conforme a su nombre así es, se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Qué tremendo. Versículo 26: ahora pues, mi señor, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido venir a derramar sangre y a vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran el mal contra mi señor. Y ahora este presente ha traído tu sierva a mi señor, se ha dado a los hombres que siguen a mi señor.
y yo te ruego que perdones a tu sierva. Y Abigail empieza a hablarle a David unas palabras, mi hermano, que si usted lee la historia, Abigail sabía perfectamente quién era David. Sabía que era un escogido de Dios y que en el tiempo perfecto él iba a ocupar el trono que Dios había dicho como rey. Amén. Entonces Abigail honra y respeta al siervo de Dios, a David, que aunque en ese momento no estaba ocupando un trono, estaba siendo procesado en un desierto, estaba siendo probado, y ella no quiso ser parte de la maldición como Nabal. Él quiso bendecir al siervo de Dios, al hombre que Dios había escogido, a ese hombre que Dios dijo que era conforme a su corazón. Y Abigail no quiso ser parte, mi hermano, de su esposo Nabal. Mujeres, hay cosas en las que tenemos que ser muy valientes. ¿Sí? ¿Se imagina si Abigail no hubiera hecho nada? No hubiera intervenido, no hubiera actuado rápidamente, no hubiera sido prudente, no hubiera sido sabia. Mujer, yo te lo digo con el respaldo de la palabra, y aquí están muchos varones. Como mujeres, mi hermana, ¿qué hubiéramos hecho en los zapatos de Abigail? ¿Usted le hubiera dado por su lado a su esposo cuando usted sabía que estaba mal? Hay cosas en las que tenemos que ser más valientes y estorbarles a ellos para bien. Estorbarles a ellos para que la ira de Dios no se derrame sobre su casa, porque la sangre iba a ser derramada en toda su casa. Y si Abigail no hubiera intervenido, ¿en qué hubiera acabado esto? En el punto número 7 yo le puse conocimiento de la palabra de Dios. Dios quiere que usted y yo seamos mujeres con conocimiento. Y Abigail conocía y sabía quién era David. Para nosotros, mujeres, la palabra debe de ser nuestra lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Que si el esposo, que si el hijo, que si fulanito quiere que tú apruebes algo que está fuera del orden de Dios, usted tiene que ser muy valiente para decirle: ¿sabes qué? Discúlpame mucho, te amo mucho, y porque te amo no apruebo ni te ayudo con lo que estás haciendo. Porque luego las consecuencias las pagan todos juntos, mi hermano. Todo el hogar lo paga todo junto. Las consecuencias por un hombre insensato, por un Nabal, mi hermano, que de malas obras. Si usted tiene algunas características de ese hombre, o si usted es una mujer que no ha sido sabia, que no ha sido prudente, sino que tal vez es una mujer que se parece más a Nabal que a Abigail, hoy es el día de decirle: Señor, tú me estás dando la oportunidad, tú me estás dando la oportunidad, y reconocer en qué estamos fallando y arrepentirnos. Amén. Dice la palabra, Proverbios 31:30: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. La mujer que teme a Jehová se va a notar en sus acciones, se va a notar en su sabiduría, se va a notar en su prudencia. Amén. Mire, mi hermano, David escuchó a Abigail y lo detuvo de hacer lo que iba a hacer: derramar sangre en toda su casa. Abigail se fue, y cuando llega encuentra a su esposo bien borracho y enfiestado, y ella bien prudentemente no le dice nada. No llegó a regañadientes: y tú que mira que vino y que fue. No, se esperó el tiempo, esperó el momento, esperó a que se le bajara la borrachera. ¿Y cuántos de nosotros, mi hermano, cuántos de nosotros cometimos o hemos cometido el error
de ir en un mal momento, cuando el esposo está ebrio, cuando el esposo no está en sus 5 sentidos, y va y le reclama, y va y le dice y aquello, mi hermano, salen chispas. Esa es una mujer imprudente. Abigail se esperó hasta el siguiente día y le dijo: mira, así y así y así pasó. Y Nabal se puso tan mal que en una de las versiones de la palabra dice que le da un paro cardíaco o algo así y cae muerto. Pero dice que Dios lo hiere. Fue Dios, mi hermano, el que provocó la muerte de Nabal. Dijo David: Dios me hizo justicia, porque David no tuvo que poner sus manos sobre Nabal. David no tuvo que derramar sangre. ¿Y sabe qué pasó después? No sé cuánto tiempo pasaría, mi hermano, pero después David se da cuenta que el esposo de Abigail ha muerto y le manda a decir que si quiere ser su esposa. Y Abigail con mucho gusto acepta la proposición. Y la historia que iba a terminar mal tuvo un final feliz. ¿Sí? Y esto no es una novela que alguien se inventó, mi hermano. Esto es algo que realmente pasó en la palabra. Le invito a que se ponga de pie en esta hora. Dios ha sido bueno con nosotros. Le voy a pedir a mi esposo que si puede cantar unos cantos de adoración y invitar a las mamás a que vengan aquí al frente para poder orar unas por otras. Y también los varones pueden pasar, ¿por qué no? ¿Vean? Sí. ¿Cuánto nos ha enseñado esta historia? ¿Cuánto nos ha enseñado Abigail? A ser esas mujeres prudentes, esas mujeres sabias. Dice la palabra: obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si su esposo, su hijo, quien sea, está fuera de orden, usted lo tiene que, con sabiduría y prudencia, tiene que corregir. No estamos solas, no estamos solos. Dios estuvo con Abigail, Dios estuvo con David. Amén. Si aquí hay muchos, a lo mejor aquí no hay Nabales, hay Davids, conforme al corazón de Dios. Si usted es un hombre contrario a Nabal, gloria a Dios. Le aplaudo por eso. Lo felicito por eso. Si usted es un hombre conforme al corazón de Dios como David, gloria a Dios, mi hermano. Pero si usted tiene características de Nabal, hoy es el día en que usted se puede arrepentir. O si usted es una mujer que no es como Abigail, hoy es el día que usted le puede decir a Dios: Señor, yo quiero ser como esa mujer virtuosa, generosa, sabia, prudente, valiente, que conoce la palabra. Esa mujer que sabe honrar, que sabe respetar, que sabe bendecir. Amén. Aleluya. Así le invito, mi hermano, si alguien me ayuda con esto, por favor. Hermanas, les invito a que pasen en esta hora. Vamos a orar. ¿Qué le parece si oramos por las mamás? ¿Sí? Véngase por acá, no se quede en su lugar. A lo mejor nadie le va a imponer manos en este día, pero el Espíritu Santo sí está aquí para ministrar, para ministrarnos a cada una de nosotros y mostrarnos su amor como Él lo hace de diferentes maneras. Tú estás aquí, Espíritu Santo. Yo no conozco tu corazón, no sé cuáles sean tus luchas, mujer. No sé cómo la estés pasando con tus hijos, con tu esposo. Pero Dios sí conoce por lo... hermanas, háganse más para acá, para enfrente. Mire, hay mucho espacio aquí, véngase. Aleluya, le pido a la hermana Gloria que nos ayude a ministrar ahorita. Hermana Leti, si gustas también.
Hermanos varones, bendigan a su esposa. Desde ahí donde usted está, dígale: dale sabiduría a mi esposa, Señor. Desde ahí donde usted está, pídale por su esposa. Dígale: dale más prudencia, Señor. Dale más sabiduría, para que ya no me trate como me trata, para que ya no me hable así, para que ya no me trate tan mal. Yo no sé cuál sea su historia. Ahí donde está, ore por su esposa. O si usted le quiere dar gracias a Dios por su esposa, bendígala. Espíritu